Brasil superó al Reino Unido y es el tercer país con más casos de COVID-19 en el mundo, con 255.000 contagios y casi 17.000 muertos. Y los peruanos, que cumplen 2 meses de restricciones, tienen la segunda tasa más alta de positivos en América Latina. El país está cerca de los 100.000 casos y tiene 2.700 fallecidos. Hoy finaliza la asamblea virtual de la OMS. La jornada estará marcada por la amenaza de Donald Trump de cortar sus aportes definitivamente al organismo, en medio de una negociación con su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalado de ser complaciente con China. Beijing defiende su manejo de la pandemia. Y en Francia, algunas aerolíneas siguen volando solo para recorridos humanitarios. Air France mantiene activo el 5% de su flota, con medidas de extrema protección. Mientras tanto, el gobierno propone a partir de mañana una cuarentena voluntaria para ciudadanos franceses y residentes que quieran regresar al país. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y les damos la información más importante de América Latina y del mundo. Iniciamos este informativo con la actualización global del COVID-19. En el mundo hay más de 4,8 millones de contagiados con el nuevo coronavirus. Los recuperados son 1,7 millones y los fallecidos casi 319.000. Y empezamos el repaso de la situación en América Latina. La pandemia de coronavirus sigue avanzando en Brasil. Con más de 255.000 contagios, es el tercer país del mundo con más casos registrados y casi 17.000 personas han fallecido. Perú es el segundo país de la región con más contagios y la situación empieza a desbordarse en las zonas más afectadas, como la capital, Lima, y la región amazónica. Mar Romero nos amplía. Brasil ya es el tercer país del mundo con más contagios registrados de coronavirus y no cuenta con ministro de Salud después de que 2 jefes de esta cartera dejaran el puesto por sus divergencias con el presidente, Jair Bolsonaro, escéptico con la pandemia. La ciudad de Sao Paulo es de las más afectadas por el COVID-19. Ayer llegamos al 76% de ocupación de camas hospitalarias y el 91% en las camas de cuidados intensivos. Uno de los exministros de Salud, Luis Enrique Mandetta, destituido en abril por Bolsonaro, aseguró que las cifras indican que el pico no llegará a Brasil hasta julio y no en mayo como inicialmente se esperaba, por lo que muchos gobiernos locales decidieron prolongar el confinamiento. Perú es el segundo país latinoamericano con más contagios y el lunes registró su jornada con más víctimas mortales desde el inicio de la crisis. Todos los días se ve carroza, mano. Todos los días. Ahí, en los 2 días que me he quedado sábado, bueno, sobre todo el día lunes, he visto fácil, unas 15 carrozas que han salido. Han entrado y han salido. El país lleva 10 semanas en cuarentena, pero las cifras no descienden. Lima, la capital, el norte del país y la región amazónica son las zonas más golpeadas por la pandemia. Al menos 400 personas han muerto en sus casas sin llegar a ser atendidas en un hospital, lo que denota el desborde del sistema sanitario. Sin embargo, Perú empezó a hacer pruebas masivas de COVID-19 y se ha convertido en uno de los países con más test realizados en la región latinoamericana. Vamos precisamente a Perú con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Buen día, Francisco, para usted. Y con cerca de 100.000 contagiados y casi 2.800 fallecidos por el COVID-19, ¿cuál es la situación del sistema de salud en Perú? Buenos días. La situación es crítica. Si bien el desborde al interior de los hospitales que se registraba en diferentes lugares del Perú, se podría decir que en estos momentos Lima ya está siendo afectada. En la mayoría de los nosocomios existe un déficit de camas de hospitalización, pero al interior de las unidades de cuidados intensivos también faltan camas y lo más importante que es el oxígeno médico. La jefa del comando COVID-19, Pilar Macetti, ha alertado que se requieren por lo menos 500 respiradores artificiales para atender a los pacientes en situación grave. Pero la crisis es tan intensa que ha generado un enfrentamiento entre los profesionales que luchan contra el nuevo coronavirus
coronavirus. Mientras el Colegio Médico del Perú advierte que no hay una discriminación en la atención a los adultos mayores, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina, Jesús Valverde, ha reiterado que los médicos tienen que decidir qué pacientes presentan condiciones de recuperación para que continúen en las unidades de cuidados intensivos y respiran el beneficio que son en estos momentos un recurso muy útil, los respiradores mecánicos, para que puedan continuar y les salven la vida. Otra situación que ha traspasado la frontera de los nosocomios es la crisis en las cárceles. En las últimas horas se ha producido un motín en el penal de Pucchín, ubicado en Arequipa, al sur del Perú, por temor de contagio al coronavirus. Los presos estaban exigiendo la presencia de médicos que les efectúen pruebas de descarte. Los enfrentamientos dejaron 14 heridos entre presos y agentes de seguridad. Gracias a usted. Hoy es el segundo y último día de la Asamblea Virtual de la Organización Mundial de la Salud. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con cortar de manera permanente los fondos a la Organización Mundial de la Salud, que suspendió tras acusar al organismo de una pobre gestión y de favorecer información de China, sin suficiente fundamento. El mandatario negocia con el presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por cambios importantes en 30 días. Por primera vez de manera virtual, la Organización Mundial de la Salud celebró su asamblea número 73 en un contexto sin precedentes. Por un lado, la crisis provocada por una pandemia y por otro, las tensiones dentro del propio organismo, Estados Unidos y China, por el manejo que se le dio al brote de COVID-19. En un aparente intento de ocultar este brote, al menos un Estado miembro se burló de sus obligaciones de transparencia con enormes costos para todo el mundo. Vimos que la OMS fracasó en su misión central de compartir información cuando los Estados miembros no actúan de buena fe. Previamente, China defendió su gestión frente al brote que se dio en su territorio y dijo que una eventual vacuna bajo su supervisión se convertiría en un bien público. Esta será la contribución de China para garantizar la accesibilidad y la asequibilidad de la vacuna en los países en desarrollo. Por su parte, la OMS acogió una solicitud de la Unión Europea que busca revisar la respuesta que el organismo ha tenido frente al virus, una gestión que Estados Unidos ha calificado como parcializada a favor de China, y es la razón por la cual decidió congelar el presupuesto que da a esta organización. Iniciaré una evaluación independiente lo antes posible para revisar la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones para mejorar la preparación y respuesta ante una pandemia nacional y mundial. El secretario general de la ONU defendió que la OMS actuó a tiempo, pero dijo que las naciones actuaron lento y criticó la falta de unidad para responder al virus y la implementación de medidas contradictorias. La reunión destinada a coordinar esfuerzos contra la pandemia dejó por fuera a uno de los países que ha tenido mejores resultados. Se trata de Taiwán, que al no ser parte de la ONU no pudo compartir su experiencia de éxito. Beijing se opuso a su participación, a menos que aceptara ser parte de China continental, una petición rechazada por Taipei. Donald Trump dijo que está tomando hidroxicloroquina por más de una semana. El líder ha promovido el medicamento contra la malaria para tratar el nuevo coronavirus, a pesar de investigaciones en agencias europeas que advierten que no es efectivo y que incluso podría tener efectos negativos en la salud. Muchas cosas buenas han salido de la hidroxicloroquina. Han salido muchas cosas buenas. Se sorprenderían saber cuántas personas la han tomado y especialmente los trabajadores de primera línea. Me la estoy tomando, la hidroxicloroquina, ahora mismo. Sí, hace un par de semanas que empecé a tomarla. He oído un montón de cosas positivas al respecto. Y si no funciona te diré algo, tampoco me va a hacer daño. En otras noticias, en France 24. Esta madrugada, el Congreso de El Salvador aprobó una ley para la reactivación de la economía en 4 fases a lo largo de 120 días. El presidente Nayib Bukele dijo que vetará el proyecto y sigue enfrentado con el órgano legislativo de mayoría opositora, tras haber decretado un estado de emergencia por la pandemia, medida que fue suspendida por la Corte Suprema, pues no pasó por el hemiciclo. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega asegura que contrarrestó el coronavirus y dijo que en esta época del año siempre hay defunciones por neumonía, 309 en lo que va del 2020, y vinculó algunas de ellas con el coronavirus. La nación es señalada de un extremo subregistro de la pandemia.
Y en Chile, la policía se enfrentó a manifestantes en Santiago a pesar del confinamiento para frenar la propagación del coronavirus. Las autoridades locales advirtieron que la escasez de alimentos había afectado a El Bosque, uno de los barrios más pobres de la capital. Además, durante la noche hubo un cacerolazo por la crisis económica derivada de la pandemia. En Francia, algunas aerolíneas siguen volando. Ese es el caso de Air France, que solo opera el 5% de sus vuelos. La compañía ha tenido que instaurar medidas sanitarias desde el registro hasta el embarque. Mientras tanto, el gobierno propone a partir de mañana una cuarentena voluntaria para ciudadanos franceses y residentes que quieran regresar al país. El siguiente es un informe de Natalia Ruiz. En tiempos de coronavirus solo tienen permitido viajar quienes deban regresar a sus países de origen y la mascarilla es imprescindible, un requisito para entrar al aeropuerto Charles de Gaulle de París. Algunos incluso optaron por un overol de protección. Air France sigue un protocolo de desinfección tras cada vuelo, como en este Boeing 777, donde un equipo de 12 personas realiza una limpieza escrupulosa de toda la cabina. Son productos homologados que utilizamos desde la crisis del ébola y del SARS. Así que lo que tranquiliza es que siempre hemos desinfectado los aviones, pero ahora lo hacemos en extremo, hasta el mínimo detalle, cada punto de contacto. Además, cada 5 días se nebuliza la cabina para erradicar el virus de las superficies. Según el médico de la aerolínea, el riesgo de contagio a bordo es mínimo. El aire se renueva cada 3 minutos. Hay filtros de alta densidad que permiten bloquear el virus del COVID. La talla de ese virus es tal que es bloqueado por los filtros EPA. Todo esto hace que el riesgo sea, diría yo, insignificante. En puerta se toma la temperatura de cada viajero. El termómetro no debe indicar más de 38 grados, como en este vuelo hacia el archipiélago de Guadalupe. A pesar de estas medidas, los pasajeros no se sienten seguros del todo. Personalmente tengo temor, no me siento tranquilo. Si el avión está lleno, no nos parece muy lógico el haber estado confinados durante tanto tiempo. Según la ocupación del vuelo, el asiento del medio se deja vacío para respetar la distancia de seguridad. En caso de presentar síntomas a bordo, la persona será aislada en los asientos de atrás. Las comidas se reparten en 2 turnos, no hay venta de duty free y los movimientos están limitados, tanto como el placer que es viajar. Y son muchos los ciudadanos de Nueva York que se están lanzando a cultivar sus propios alimentos como una alternativa más sana, pero también para hacer frente al encierro en sus apartamentos. Esto nos cuenta Andrea Amaya en el siguiente informe. El caos en las calles de Nueva York ha sido reemplazado por un silencio que ha calmado el ritmo de vida de muchos. Ante la llegada del buen clima, las terrazas de los apartamentos son ahora el lugar perfecto para empezar a cultivar alimentos. Un grupo de amigos y vecinos recuperaron cajas de madera y compraron todo tipo de semillas que ahora están dando sus frutos. Tenemos cebollas de primavera, también algunos guisantes, perejil, col rizada, tomate, rábanos y más col rizada. Queríamos otro lugar para pasar el rato al aire libre y fue una idea perfecta, la de hacer un jardín en la azotea durante este tiempo en el que realmente no podemos viajar. Es genial porque no desperdiciamos nada. Antes no tenía este jardín y ahora tratamos de no desperdiciar. Se trata de cambiar de mentalidad, de usar y reutilizar. Estamos aprovechando esa energía. Este es el jardín de otro habitante de Nueva York, quien se dio cuenta de las ventajas de sembrar sus propios alimentos. Las verduras que cultivo tienen mucho más sabor, son más dulces, especialmente los tomates, los pepinos y las hierbas. El cilantro huele mucho mejor, porque sé que lo planto yo misma y no uso pesticidas. Pasar más tiempo al aire libre, comer mejor, conectar más con las personas y mejorar la salud mental. Son muchas las razones para empezar a cultivar sus alimentos en casa. De esta manera llegamos al final del informativo. Usted recuerde que puede actualizar esta y otras noticias en nuestro sitio web france24.com. Y en minutos regresamos con otra actualización noticiosa. Esto es France 24. Una feliz mañana para ustedes.